Muy buenas, familia, y bienvenidos de nuevo al Día del Kovacs. Bueno, seguimos con los vídeos de lecturas. Al igual que el anterior vídeo, el de Lumen, hoy vamos con una editorial que quizás en YouTube no la vemos mucho a nivel de comentar sus obras o obras que realmente hayan llamado la atención, pero a mí hay algunas que realmente me han gustado, las he disfrutado muchísimo y considero que son algunas de las que más he disfrutado este año. Hay auténticos tesoritos, algunos cómics con mucha personalidad propia y creo que son dignos de destacar dentro de ese compendio de vídeos continuos que voy haciendo ahora de las mejores lecturas de este año pasado. Vamos a hablar de Liana y de unos cómics que realmente de temáticas muy diversas y de estilos gráficos muy diversos, pero que me han cautivado. El primero uno que tenía mucha curiosidad, muchas ganas de leerlo, que era este Pepino Impastato. Ya lo veis, una rustiquita, muy cómoda a leer, donde Marco Rizzo y Lelio Bonacorso han, digamos, tratado la vida de un personaje que en los años, sobre todo 60, 70, pues luchó mucho por los derechos de la gente de los trabajadores rurales y sobre todo contra la mafia, ¿no? Digamos, la delincuencia tan arraigada en aquellas tierras del sur de Italia. Y realmente, personaje apasionante, con sus luces y sus sombras. No se trata de un biopic típico, un relato biográfico ensalzando las grandes y maravillosas de este personaje, que sí, algunas las hace, por supuesto, sino también, como cualquier ser humano, ¿no? Tenía sus pros y sus contras, sus luces y sus sombras, sus buenas decisiones y sus malas. Pero sobre todo un personaje clave en aquellos momentos para la gente, digamos, los lugareños de muchas de aquellas localidades del sur, y un tío absolutamente rebelde, que no se negaba ante nada y ante desafíos como hablamos de pues, la mafia y la camorra, decidió ponerse ahí al frente de todo y luchar por sus derechos y por la libertad de decir, nadie tiene de controlar nuestro destino. A partir de ahí, esos dos autores italianos hacen un relato la mar de entretenido, las viñetas vuelan, el tema cromático junto al estilo gráfico me ha cautivado y quizás lo que te sorprende al final es que te deja con ganas de más. Hay momentos en que dices, ya está, quizás me hubiese gustado más desarrollo aquí o allá, ¿no? Pero bueno, es una buena señal de que la historia te ha pasado volando, que quieres saber más sobre ese personaje, y ahí está un poco el gran centro, ¿no? Porque claro, cuando acabas te sorprende un poco que haya todo eso de extras. Y es que aquí, con artículos de diferentes personas, entre ellos el autor, uno de los dos autores, pues te dan, digamos, más amplio conocimiento mediante escritos y documentación que fueron descubriendo, ¿ves? Todo así muy en la vía clásica, ¿vale? Sin muchos dibujos. Hay algunas páginas que sí, que te dan un poco de desarrollo de diseño de personajes, de acorde con las fotos o imágenes que tenían sus personajes reales, pero desde luego otro enfoque de la lucha contra digamos, la mafia, ¿no? Y la camorra italiana, desde, así como, por ejemplo, cuando ese personaje, ¿no? Esa persona real, pues, tuvo un desenlace trágico, pues también lo tuvo aquí también a nivel social mucho más importante, justo el mismo día, ¿no? El mismo día que nos dejó también otra persona. Pero no voy a spoilear mucho más. Realmente apasionante, muy, muy, muy agradable su lectura, interesantísima, adictiva, y no puedes dejar, yo no pude dejar de leerlo hasta que lo termine. O sea, brutal, brutal. Pero sobre todo lo que más me gusta es que no se trata de un biopic donde te da, que también lo tiene, por supuesto, fechas, tal, y no. Aparte de eso, te da a conocer más la persona que había detrás de esa figura, ¿no? Tan popular y tan querida, ¿no? Entre los lugareños a nivel general. De verdad, ojalá hubiesen más, digamos, cómics histórico barra biográfico sobre personajes de ese tipo, más a menudo, pero sobre todo llevados con el saber hacer de los autores, de Marco Rizzo y Lelio Bonacorso, de verdad. Entretenidísimo, súper interesante y un personaje que yo, personalmente, apenas conocía, había oído hablar de su nombre, etcétera, pero poco más. Y, desde luego, súper interesante. Esa historia que llamaban Pepino, ¿no? Pero en realidad su nombre real, estoy buscándolo por aquí, a ver si lo encuentro. A ver, un momentito. A ver, ahora te lo diré. Ahora me saldrá, ¿vale? Sí, es hijo de Luigino Impastato y familia y tal, pero sí, Pepino Impastato. Bueno, aquí lo veréis. Aquí, si lo leéis, veréis todo el tema del Partido Comunista Italiano,
todos los trequemenejes municipales en según qué poblaciones, que bueno, había la población que había, un retrato de aquellos tiempos de la Italia profunda del sur, en el cual pues habían personajes valientes y que dejaron su vida en ello. Maravilloso, maravilloso. Uy, qué bueno este. Bueno, todo el rato. Mira, este me encanta también, si quiero mencionarlo. Margot. Aquí tenéis, uy, cómo alumbra esa cámara, por Dios. A ver, aquí, antes me estaba aquí. Aquí tenéis a Martín y Xavier Echevarría, al guión, y la autora italiana Arianna Pisani, que nos hacen un retrato de las Landas de Gazuña, digamos, una zona muy comprendida entre lo que es el sur del País Vasco, perdón, el norte del País Vasco francés y Francia, el sur de Francia, y una de esas zonas que, digamos, que está ambientada entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en el cual pues se nota, digamos, aquel choque muy típico de aquellos tiempos, ¿no? Hablamos de épocas de la Revolución Industrial, etcétera, del contraste entre la tradición y el progreso, ¿no? Zonas de aquellas que a lo mejor con drenajes de las aguas, etcétera, conseguían pues que las zonas empezasen a quedar pues bosques, ¿no? Extensiones de bosques y pinos míticos, pero luego, claro, la tradición de la zona de la gente. La protagonista es una niña que ha perdido a su madre, y a partir de ahí, mediante el vínculo, digamos, central de esa niña, se nos declara pues un nuevo vigilante misterioso que llega a la zona, donde tiene la gente, pues, empiezan a las habladurías, ¿no? Entre lo que es leyenda, superstición y lo que es realidad. Y aquí se nos mezcla tanto un fresco maravilloso de aquellos tiempos y de cómo vivía la gente de aquella zona, esos cambios tan radicales en su vida y su entorno con apuntes o detalles pues fantásticos, ¿no? O de, digamos, detalles mágicos dentro de la historia. Una historia con una narrativa muy cinematográfica, con unos personajes muy bien tratados y una lectura de esas también que te la bebes en un momento, con una edición preciosa y además en cartoné de Liana, y de verdad, mira que es una lectura que en principio dije, quizá no es el tipo de lectura para que a mí ahora más me motive, ¿no? Joder, cómo la vi, cómo la disfruté, y recomendable para todo tipo de edades a partir de pues, 13, 14, 15 años, súper recomendable. Otra delicia de Liana Editorial, sobre todo es autora italiana, que la tenemos aquí, espérate, a ver si lo veo aquí. Espérate, que ahora no la veo. Uy, estoy fatal, sin gafas ya no veo nada, ¿no? Ay, espérate. Pisani, correcto, Arianna Pisani. Un descubrimiento para mí. Ese arte de Arianna, brutal, sin grandes alardes, pero con un preciosismo en su narrativa, en sus colores, en las expresiones de los personajes. Maravilloso ese Margot, de verdad, una grata sorpresa. No me esperaba mucha gran cosa y lo he disfrutado muchísimo. Al igual que esta, me he quedado flipado con esta, con esa, digamos, también, hablamos de un teórico biopic, pero que no se quede en solo eso. Kusama, una de las míticas artistas japonesas, ¿no? de siglo XX, pues Elisa Macelari hace una adaptación un poco de esa autora japonesa que después de una crianza en Japón, en según qué momento viaja a Estados Unidos, ¿no? Y ahí se empapa de toda aquella corriente artística que había en aquellos momentos, ¿no? Y de ahí nació una autora con unas inquietudes y con un arte con personalidad propia, inigualables, con unos... Aquí, por ejemplo, vemos que juega mucho con el mismo arte del autor original para explicar según qué momentos a nivel de según qué pensamientos, desde un punto de vista muy introspectivo, ¿no? Todo lo que pasaba a aquella artista por la cabeza. Y entonces nos transforma una especie de relato biográfico o biopic, pero sin ser exactamente eso, porque sobre todo también nos vamos a momentos muy únicos, ¿veis? Como veis aquí en páginas como esta, donde mezcla las inquietudes que tenía esa autora y ese ser humano, mezclándolas con su propio arte. Con un dibujo muy, muy particular, pero que a mí me ha encantado, porque a nivel narrativo y a nivel de estilo encaja perfectamente con muchas de las obras que muchos conocimos de Yoko Kusama. Un gran descubrimiento y otro ejemplo de que para hacer cómics, digamos, para que nos entendamos, biográficos, se pueden hacer obras mucho más originales, mucho más introspectivas y mucho más profundas que el típico relato en el que recopilas datos, que aquí los hay a destajo, pero que aparte te da mucho más cosa como Isaac.
Pura poesía ese cómic, personaje apasionante, Kusama, que yo lo conocía, digamos, a nivel de referencias, la importancia y conocía, había visto alguna de su obra, pero no la conocía en sí, no había leído nunca un relato un poco más biográfico o de su vida, y maravilloso, de verdad, con un estilo lleno de personalidad propia de Elisa Macerari, pero además encajando perfectamente con el estilo y la mentalidad que desprendían las obras de Kusama. Maravilloso descubrir, de verdad, ese tío. Maravilloso. Nos vamos a una anécdotita que es que lo tengo en la edición en catalán, pero también la tenéis en castellano, que es la historia real, que aquí lo único que veréis a cambio es el acento, ¿ves? El acento abierto típico de catalán, donde eso es muy sencillo, eso, además que un cómic es un libro ilustrado, me lo enviaron por cortesía, pero oye, también evidentemente eso es perfecto para leer con los peques, en voz alta, ahí antes de ir a dormir, o durante una tarde, cuando queráis, donde pues llega un gato a casa y se encuentra un frasco de galletas roto, ¿no? Y el ratoncito empieza, ¿cómo se ha roto ese vaso? Y empiezan a explicar historias a cual más inverosímil. Y el gato le diciendo, déjate de monsegas y explícame qué ha pasado. Y le explica otra historia maravillosa y súper entretenida, ¿vale? Súper original. Al final, y aquí puedo spoilear porque para que veáis un poco el sentido del cuento, ¿no? Al final explico, verdad, mira, que te coge galletas, se ha caído el frasco y se ha roto, ya está. Entonces, claro, al final el gato le dice, bueno, explícame alguna de estas historias que me estabas explicando, comprobando que la ha entretenido o la ha divertido o le ha cautivado mucho más esas historias que se ha ido inventando para justificar su error, ¿no? La metió la pata que ha metido el ratón, que la realidad, que era mucho más aburrida, sencilla, corta y sin ningún tipo de gracia. Súper entretenido, en un formato súper cómodo de leer y eso para leer con los peques. Maravilloso. El estilo gráfico ya lo veis, una cucada. Eso es perfecto, sí, me ha gustado mucho. Muy chulo, muy entretenido. Muy sencillito, ¿eh? Eso sí, ¿eh? Te lo lees en un respiro. Luego, ay, mira, esto es una de las... Uf, cuidado con esto, ¿eh? Ya cuando vi que han suscritos a Raquel Gu, para mí una de nuestras gráficas, humoristas gráficas más portentosas y más importantes de los últimos años, las últimas décadas, que la tenéis una entrevista con ella hace ya tiempo en el canal, lo he sacado junto a el increíble, como no, Javier Pérez Andújar, que ya con la Bernetti hizo el designio, ¿no? Ese maravilloso Comic Con Outsider hace un par de años, si no me equivoco. En este último Splash en Sagunto ganó el premio Andújar junto a Bernetti, ¿no? Con el diseño, y Raquel Gu fue condecorada el año anterior como mejor humorista gráfica. Y bueno, aquí nos vemos. Una delicia esto. Nos vemos con esa mujer mayor ya, está de aquí, ¿lo veis? Está pues ahí muy abatida desde hace tiempo porque ya perdió desde hace tiempo, ¿no? A su mejor amiga, ¿no? Está toda asombrada y cree que el espíritu de su amiga está ahí en el carrito de la compra. Y bueno, total, que un día se le manifiesta, ¿no? Un espíritu, un algo de esa amiga y le dice que está presa en manos de un vampiro en las tierras de Transilvania. Y a partir de ahí, pues junto a ese, ese amigo que tiene en el bar, ¿no? Que es vendedor de cupones, el que está en la barra, que es el típico dueño del bar, pero de origen oriental, el perro del amigo que se llama Makuto, todo eso deciden ir en su busca, ¿no? Y emprender una aventura. Y a partir de ahí empieza un relato de lo más cómico, irreverente, surrealista, pero con momentos que cada página vale su peso en oro. Irán apareciendo personajes secundarios, a cuál más adelante y cuál más bien puesto. Recuerdo también el momento que sale Maruja Torres también, qué maravilla, por Dios. Brutal. Y aquí se compaginan, pues, un relato que sobre todo habla de los amigos, de la amistad, de la importancia de la amistad. Mira, que veis, no sé si lo reconocéis, otro personaje famoso de un grupo muy famoso en los años 80 de música. No es que no os quiero spoilear mucho. Y bueno, divertidísimo, entrañable, ácido en sus momentos y bueno, una locura de TVO. Qué bueno lo que han hecho aquí Andújar y Raquel Gu. Maravilloso, con un dos caballos ahí que van hacia ahí. Brutal. Y luego una lista de agradecimientos que no se, que no se acaban nunca. O sea, agradecimientos, fijaos. Aquí, primera página, ¿vale? Pero mira. A ver, espérate que no quiero liarla. También, ¿veis? Todos esos son agradecimientos, ¿eh? Todos esos son agradecimientos.
No, desde luego brutal. También hay un detallito muy chulo dentro que era el juego de la oca, ¿vale? Porque se basa mucho en eso, con las bases. Y aquí tenéis el tablero con momentos significados del cómic, ¿no? Y personajes. Está divertidísimo. Es una edición que fue en el momento del Splash y de verdad, qué tesoro, qué grande es Javier Pérez Andújar, qué grande es Raquel Gu, y vaya dupla se han compaginado aquí en esa auténtica maravilla. En Liana lo tenéis en castellano y luego en Editorial Finestras lo tenéis en catalán, ¿vale? Pero vamos, maravilloso, maravilloso este Margarita contra los vampiros. Para mí, una de las lecturas de todo el género del humor mejores del año, con diferencia. Maravilloso, qué lecturaza. Súper recomendable, ¿eh? Y acabamos con otro que ha sido una sorpresa. Porque claro, tú ves esa portadita y dices, ay, qué cucada, qué monada, ¿no? Luego cuando vi la sección de novedades y vi alguna página interior y digo, qué preciosidad. Y al final, y cuando vi la premisa detrás, dijo, ostras, esto lo tengo que leer. Qué curiosidad. A ver, espérate que no quiero liarme, que no tengo he perdido las gafas aquí. ¿Cómo se llamaba? Correcto, correcto. Habían dos hermanos, ¿vale? Paolo y Carlo, uno de ellos, famoso Carlo, bueno, el creador de Pinocho, uno de los cuentos, los universales. Pues aquí veremos la historia real de una niña que es la que inspiró a Carlo cuando iba a esa residencia, a esa casa en la Toscana, ¿vale? Que cuando la vio y vio cómo respiraba, cómo vivía, cómo miraba, cómo sonreía, le inspiró para el Hada Azul del Pinocho. Y con esa premisa empezamos a conocer la historia de ese personaje de la mano de una increíble Elena Triolo, esa autora, yo quiero leer más de ella. Hijos. Y de verdad, hay páginas que hablan por sí solas. Veremos a la niña, a la joven, a la adulta, pues reír, llorar, acertar, equivocarse, fallar, sufrir, disfrutar, vivir en general. Y nos llevará por todo su camino, pero un personaje apasionante y a la vez, gracias a la premisa de ese personaje y sobre todo el estilo, repito, de Elena Triolo, me he leído uno de los cómics más dulces, acogedores, que te llenan el alma y que cuando lo acabas de leer, acabas con el pecho hinchado. Es decir, qué disfrute, qué bonito. Precioso, precioso, maravilloso. Ya no solo la curiosidad de quién era esa, en principio, niña, que luego se hizo mujer y tal, ¿no? Que inspiró al autor de Pinocho, ¿no? Luego esas últimas páginas también son preciosas. Las de la conversación entre los dos personajes es maravilloso. Pero verdad, qué gran descubrimiento Elena Triolo, qué gran descubrimiento ese azul, el hada de Pinocho. Y de verdad, qué regalo de cómic y qué regalo de autora. Yo pienso buscar de Elena Triolo a ver si tenemos más cómics suyos por aquí, en nuestro país, publicados. Y si no, vamos, estaré atento a cuando aparezca en el siguiente, porque le auguro un futuro esa autora brutal. Precioso, precioso. Una de las gatas sorpresas también de este año de la mano de Liana Editorial, con un cómic que nunca lo hubiese esperado. Pues ya lo veis, había alguna cosita más, pero he resumido un poco los que más me han convencido. De estos, hay algunos que para mí son algunas de las mejores lecturas de este año, maravillosos. Pero bueno, es un poco la opción de ese vídeo de que descubráis cómics de una editorial que quizás no se habla tanto, pero cómics que superan a muchos de los que se hablan hasta la saciedad, al menos en mi modesta opinión. Por lo demás, espero que ese vídeo de Liana os haya entretenido, que os haya ayudado a descubrir alguna pequeña obra que teníais fuera de órbita. Y sin más preámbulos, os dejo descansar que en próximos vídeos se vienen vídeos de estos largos, porque ven alguna de las editoriales mayores, ¿no? Que tienen mucho catálogo, mucha novedad cada mes y de ahí obviamente habrá mucho más cómic que comentar. Con lo cual, para un vídeo breve que os hago, al menos para mí, es breve, muy breve este vídeo, espero que os haya entretenido, que os haya gustado y sobre todo, esperándoos a que estéis aquí detrás en el próximo. Buenas lecturas y ante todo y sobre siempre, ser felices, siempre.